Donald Trump ha propuesto como magistrado de la Corte Suprema a su opción más conservadora. Hablamos de Neil Gorsuch. El juez debe ser confirmado por el Senado para ocupar la plaza que quedó vacía tras la muerte de Antonin Scalia hace un año. La nominación fue aplaudida por los republicanos que confían en este hombre que mantenga la postura ultraconservadora del fallecido magistrado. Gorsuch desafió hace 4 años al expresidente Barack Obama al fallar a favor de poderosos grupos religiosos y en contra de su reforma sanitaria, una hazaña que conquistó al presidente Trump y lo convirtió en su nominado. El nominado de Donald Trump para magistrado en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos deberá ser ratificado por el Congreso. Neil Gorsuch es considerado un auténtico conservador. En caso de ser confirmado por el legislativo, cerrará el grupo de 9 magistrados vitalicios del alto tribunal. Ocupará el cargo en reemplazo de Antonin Scalia, quien murió en febrero de 2016 mientras se encontraba en un viaje de cacería en Texas. En ese momento, el entonces presidente Barack Obama nominó al juez Merrick Garland, pero nunca fue ratificado debido al bloqueo negativo de los republicanos, quienes insistieron en que ese nombramiento debería ser hecho por quien fuera el nuevo mandatario del país. Hoy estoy cumpliendo otra promesa al pueblo de los Estados Unidos al nominar al juez Neil Gorsuch para la Corte Suprema de los Estados Unidos. Siempre he sentido que después de la defensa de nuestra nación, la decisión más importante que un presidente de los Estados Unidos puede tomar es la designación de un juez de la Corte Suprema. Dependiendo de su edad, un juez puede ser activo durante 50 años y sus decisiones pueden durar un siglo o incluso más. Gorsuch tiene 49 años, forma parte de la Corte de Apelaciones en el 10º circuito. Es egresado de Columbia, Harvard y Oxford. En 2006, George W. Bush lo nominó como juez de la Corte de Apelaciones y fue confirmado con un voto de voz en el Senado. Este magistrado ya falló en contra de la reforma de salud del expresidente Barack Obama por considerar que esa ley vulneraba la libertad de los grupos religiosos al obligarlos a comprar coberturas médicas que cubren gastos vinculados con métodos anticonceptivos. Tiene una oposición absoluta frente a la eutanasia. Su posición frente al aborto aún no es conocida de forma totalitaria, sin embargo, por ser opositor de la eutanasia, algunos consideran que puede inclinarse en contra de la interrupción del embarazo. Usted ha confiado en mí con la tarea más solemne. Estando aquí en una casa de historia y consciente de mis propias imperfecciones, juro que si soy confirmado haré todo lo que esté en mi poder para ser un sirviente leal de la Constitución de este gran país. Actualmente el tribunal está dividido entre 4 conservadores y 4 liberales, por lo que la selección de Trump restauraría la mayoría conservadora en el máximo tribunal de justicia. Los republicanos mantienen una corta ventaja en el Senado con 52 escaños. Necesitarán el apoyo de algunos legisladores del partido opositor para obtener los 60 votos necesarios para ser confirmado y evitar que los demócratas logren bloquear la designación. A esta hora en Nueva York nos acompaña John Sotheby. Él es analista político, fundador de la encuestadora Sotheby International, la más importante de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias a usted. El juez Gorsuch está de moda, aunque alejado de las posturas más radicales de otros jueces que Trump había considerado para ocupar este cargo en la Corte Suprema, donde los magistrados pues tienen un mandato vitalicio y pueden modificar las leyes del país durante décadas. Mi pregunta es, si el cargo es aceptado por el Senado, ¿qué se puede esperar de este juez, que además pues es el más joven en ocupar el cargo con tan solo 49 años, en el caso de ser ratificado? Bueno, como ustedes lo dicen, tiene 49 años de edad. Podríamos esperar tal vez 35 años o más del señor Gorsuch en la Corte Suprema. Ese es el primer tema. Segundo, reemplazando un conservador con otro conservador, mantiene el equilibrio entre conservadores y liberales que había existido antes de la muerte de su predecesor, Antonin Scalia, lo que significa que en vez de que las decisiones en este momento se tomen
por 4 votos contra 4. Probablemente con los 9 miembros sentados en la Corte, las decisiones serían probablemente 5-4 en el lado conservador, aunque hay un juez, el juez Kennedy, que vota de ambos lados a menudo. El asunto es que esto restaurará la manera en la que las cosas eran antes de la muerte de Scalia. La próxima nominación podría efectivamente determinar una Corte Suprema conservadora por muchos años, pero no estamos en ese momento todavía. Ahora, tanto Scalia como Gorsuch ven a la ley conforme a la corriente del originalismo, es decir, leen la Constitución como está escrita, como la escribieron en el siglo XVIII y no conforme a los cambios en la sociedad actual. ¿Qué podríamos esperar en temas como, por ejemplo, el aborto, el matrimonio homosexual y la eutanasia de ser confirmada esta nominación de Gorsuch en la Suprema de Estados Unidos? Bueno, el señor Gorsuch ha escrito de manera extensiva sobre la eutanasia y está bastante en contra desde un punto de vista moral, jurídico y religioso. No sabemos mucho sobre su posición sobre el aborto, aunque uno podría asumir que como es muy conservador sobre otros asuntos sociales, es muy probablemente fuertemente contra el aborto. Pero seguimos teniendo un balance en la Corte Suprema. Aún con Gorsuch, un asunto como este podría irse 5 votos contra 4 de una u otra forma. Hay 1 a 2 jueces que de vez en cuando sorprenden con sus decisiones. Por ejemplo, el jefe de la Corte, John Roberts, con su juzgamiento sobre el Obamacare en el 2012, parecía ir contra su jurisprudencia. Así que los jueces responden generalmente al asunto que tienen en las manos en el contexto de lo que ven y a veces nos sorprenden, pero creo que podríamos ver en Gorsuch otro nominado, otro juez muy conservador en la Corte Suprema como Scalia lo fue. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, John Goshby. Él es analista político, también fundador de Goshby International. Gracias por sus respuestas, por su orientación sobre este tema y deseándole, por supuesto, una buena mañana de miércoles.